queridos estudiantes del segundo grado de secundaria de nuestra gran casa de estudios Ingenieros 1. A todos ustedes, el saludo cordial de parte de quien les habla, el profesor David Guamán Manrique. Les doy la bienvenida a la asignatura de Historia del Perú. Estamos en la tercera sesión de aprendizaje y en este caso, hoy vamos a comenzar trabajando con el libro. Hemos hecho dos clases anteriores como a manera de preámbulo porque son temas que debemos conocer sobre el Imperio del Tahuantinsuyo. Es un repaso que hemos hecho. Lo más importante del imperio ya lo hemos visto en dos clases anteriores. Ahora, en cambio, muchachos, vamos a ver sobre la cultura maya. Una cultura que no es peruana, pero que tiene mucho que ver también con nuestra historia, porque de una u otra manera, mis queridos estudiantes, la cultura maya es aquella que se enlaza de una u otra forma comercialmente con el Perú. Por eso es importante saber datos interesantes sobre la cultura maya. El tema es de ustedes, segundo grado de secundaria, está dentro del libro en el capítulo 1, en este caso a capítulo 1, vamos a rectificar aquí, porque es solamente capítulo 1. En el capítulo 1, dentro de las páginas del 1 al 4. Bien, sin más preámbulos, muchachos, vamos a desarrollar rápidamente lo que es la cultura maya. Espacio geográfico, acá otra vez hay otro error, ¿no? Estamos hablando de la cultura maya y acá está la cultura azteca. Es la cultura maya. Entonces, espacio geográfico maya. Mis queridos estudiantes, el espacio geográfico donde se desarrolló la cultura maya es la siguiente. Primero, la cultura maya se extiende sobre un área de más de 350.000 kilómetros que comprende buena parte del sureste mexicano. O sea, mire, ¿qué países va a abarcar? ¿Ya? Hay que ver acá. Primero dice, sureste mexicano, o sea, sureste mexicano, ¿ya? Hacia ese lado, sureste mexicano, ¿sabe? México viene hasta acá, ya, hasta ahí, sureste mexicano, es uno de los países, México. Los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y porciones de Chiapas y Tabasco. El otro país es Belice, con C o con Z. El centro y norte de Guatemala. Acá está Guatemala, mira, centro y norte de Guatemala. Y la frontera noroccidental de Honduras. O sea, es decir, también Honduras está acá. Y un pedacito de El Salvador, acá que no menciono, me olvidé poner, pero un pedacito de El Salvador. Entonces, toda esta parte verde, muchachos, lo que estamos viendo en este mapa aquí, todo este verde que estoy cerrando con el puntero, que casi ya me comí. Vamos a borrar, no está obedeciendo muy bien mi puntero, muchachos. La vamos a ver acá. Borrador. Ya, a ver. Todo el color verde que ustedes están viendo, muchachos, ¿saben cómo se llama? Se llama la península del Yucatán. Ya toda esta parte verde de aquí. A ver si cierra bien ahora el puntero. Ahí está. Toda esta parte verde es la península del Yucatán. ¿Ya? El área comprende toda la península del Yucatán. Y aquí hay otro error que debemos de corregir. Es península. La península del Yucatán. Ahora sí continuamos. Listo. Ahora, la historia maya, muchachos, se va a dividir en
Preclásico. Ya, vean para acá, muchachitos, esto quiero que entiendan. Preclásico. Desde el año 2000 antes de Cristo hasta el 250 antes de Cristo. Ahora viene el clásico. El clásico es del año 300 de nuestra era hasta el año 650 después de Cristo. El epiclásico del 700 al 900 después de Cristo. Y el postclásico del año 1000 después de Cristo hasta el año 1524, fecha en que los españoles lo ocuparon. Pero algunos historiadores comentan que allí no fue el final de la cultura maya se proyectó, algunos dicen, hasta la actualidad. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Principales ciudades del periodo preclásico, Izapa, es la ciudad donde se ha fundado la cultura maya, ¿no? Otra ciudad fundadora es La Venta, ¿ya? La Venta, Izapa y La Venta. Luego tenemos acá las ciudades de Tikal, Copán, etcétera, que está en este cuadro del clásico. En el epiclásico está la ciudad de Cacastlá y Xochicalco, ¿ya? Ambas en México. Luego está en el postclásico el Mayapán, Uxmal, Chichén Itzá, Izamal y Tulum. Al final, la conquista de Tenochtitlán, una ciudad que también perteneció a los aztecas, a los mayas y a un poco de aztecas. La ciudad de Tenochtitlán va a caer en manos de Hernán Cortés, el español Hernán Cortés. Pero hay que recordar que Tenochtitlán más está relacionado con la cultura azteca, no con la maya. Entonces, muchachos, más adelante vamos a ver qué última ciudad maya y quién fue su invasor español, lo vamos a ver al final, ¿ya? Bien, entonces, debemos de recordar que la cultura maya se divide en preclásico, clásico, epiclásico y postclásico, ¿ya? Ahora, la organización política, o sea, cuando hablamos de política, vamos a hablar sobre quiénes fueron los jefes de la cultura maya, los gobernantes. Bajo un complejo, hay que entender esto. ¿Por qué no llegó a ser un imperio los mayas? Porque no se unieron en un solo gobernante, como lo fue el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? El imperio del Tahuantinsuyo fue gobernado por uno solo, el denominado Inca. Y el Inca gobernó todo un territorio, siendo él la voz y la ley. En cambio, los mayas, muchachos, han tenido varias ciudades, muchas ciudades, cada una independiente, ya cada una independiente. Por eso se dice que cada ciudad tenía su propio estado. Por eso se dice que son ciudades-estado. Cada ciudad tenía su propio jefe, cuyas relaciones variaban por lapsos de tiempo, entre alianzas y enfrentamientos. Es decir, estos pueblos mayas muchas veces se unían en alianzas y muchas veces se peleaban entre sí. ¿Y quiénes eran sus gobernantes? El máximo cabecilla era el Jalach Yunik, ¿ya? Suprema autoridad de cada ciudad-estado, o sea, es decir, habían varias ciudades-estado, entonces habían varios Jalach Unik, ¿ya? Este Jalach Unik gobernaba con el asesoramiento del Gran Consejo, compuesto por los jefes de las aldeas y sacerdotes, ¿ya? El Jalach Unik tenía un consejo de asesoramiento, ¿ya? ¿Quiénes eran su consejo de asesoramiento? Los jefes de las aldeas y los sacerdotes. El máximo dirigente vivía en un palacio, encargándose de dictar las leyes, organizar el comercio y
y ser el intermediario entre los dioses y el resto de la población. Adicionalmente contaba con funcionarios designados por él mismo. Ahora, ¿quiénes eran esos funcionarios que él designaba? El Ajolop. ¿Qué cosa era el Ajolop? Siendo delegados religiosos. Realizaban los preparativos para las ceremonias y fiestas sagradas. Otro, el Nacón, era el principal jefe militar de una ciudad-estado que dirigía las operaciones bélicas y los batallones Olcán. El Ahuacán, como máximo sacerdote, le correspondía vigilar el calendario maya, códices, conocimientos, predicciones y dirigir sacrificios. ¿Qué quiere decir? ¿Quién fue el máximo sacerdote? El Ahuacán. En cambio, el Ajolop solamente fueron delegados religiosos. El Ahuacán era el máximo sacerdote, ¿ya? Entonces, los tupiles se encargaban de custodiar el orden público y el debido cumplimiento de la ley. Ahora, muchachos, veamos la organización social de los mayas. La sociedad maya se agrupó en 3 estamentos bien marcados, ¿ya? Esto hay que corregir. Otro error de imprenta. Acá dice, acá, la sociedad maya acá le falta la A. Se agrupó en 3 estamentos bien marcados. Ahora sí. Vamos a ver, muchachos, dice, la sociedad maya se agrupó en 3 estamentos bien marcados. El primero, la nobleza, conformada por todos los reyecillos y los jefes locales, o sea, todos los que gobernaban. El pueblo, conformado por todos los agricultores, que eran la base económica de los mayas. Y los esclavos, eran comprados o capturados en guerras. No tenían ningún derecho y eran obligados a ejecutar los trabajos más sacrificados. Algunas veces los conducían a la muerte, imagínense, eran esclavos, ¿no? Es decir que dentro de la sociedad maya existieron grandes desigualdades sociales. La nobleza que tenía todo el poder, el pueblo que era la gente trabajadora y los esclavos que ejecutaban los trabajos más forzados y eran comprados carentes de todo su derecho humano, ¿no? La economía maya. La agricultura fue la base de la economía maya, ¿ya? Ahora, el principal producto que ellos han logrado cultivar fue el maíz, ¿ya? El maíz. Pero también cultivaron frijol, calabaza, yuca, tomate, aguacate y cacao. En una menor proporción también sembraron café, ¿ya? Ahora acá está, por ejemplo, dice, ¿ve? La agricultura, economía maya, usaron la técnica de la roza. A ver, ¿qué cosa es la técnica de la roza, muchachos? La técnica de la roza es quemar grandes bosques de vegetación, pero principalmente donde habían árboles. Esta quema de árboles y vegetación les permitía a ellos obtener la ceniza. Y esas cenizas, aparte de despejar el campo de hierba para sembrar ahí, las cenizas servían como guano natural. Pero peligrosamente, esta técnica va a ocasionar que estos suelos donde se han quemado estas vegetaciones se conviertan a través de los años en un desierto. Aquí está el maíz, fue su principal cultivo, pero acá también vemos que aparte del maíz está el cacao, el grano el cacao, ¿no? Está la yuca, el tomate, el aguacate, el frijol y la calabaza. Pues bien, seguimos con la economía maya.
También se dedicaron a la caza, a la pesca y a la domesticación de animales. Por consiguiente, cazaban animales propios de la región, como venados, tortugas, ardillas y conejos. Asimismo, se dedicaron a la pesca en los ríos del lugar. El comercio. Se dedicaron al comercio. Ahora, dice, ellos, en efecto, la actividad comercial fue utilizada por los mayas para lograr obtener los productos que no tenían la capacidad de producir. Todo lo que no producían lo traían de otros lugares y esto lo intercambiaban a través del trueque. Tú me das un producto que yo no tengo y yo te doy un producto que tú no tienes, intercambiado. Pero en algunos casos utilizaron dinero, o sea, el dinero es el que permite recibir un bien y darle ese bien al otro para que lo reciban. ¿Cómo? En este caso, ¿cuál era el dinero de ellos? El dinero de ellos era el cacao y el café. Con el cacao y con el café compraban cualquier cosa, ya a través de el comercio. Ahora, muchachos, aquí está, ¿no? El comercio. Hay que recordar cómo transportaban sus mercancías a través de una canasta hecha de junco y se la cargaban en la espalda, pero caminaban, ¿ya? En cambio, en el imperio del Tahuantinsuyo el transporte de las mercancías no lo hacían al hombro, utilizaban llamas. Las llamas eran los medios de transporte de los incas. En cambio, en los mayas todo era a pie. Ahora también realizaron el comercio a través de lagos, lagunas y el océano Atlántico como el Pacífico. Ahí transportaban su mercancía en las canoas. Ahora, además, el intercambio por trueque y con dinero. ¿Cuál era el dinero? El cacao y el café. Cacao y café, dinero de los mayas. Ahora, muchachos, manifestaciones culturales. En religión, dominaron la mayoría de los aspectos de la vida de los mayas. Se encontraba la religión dominando, ya, dominando, siempre presente y dejando sentir su influencia en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el arte y la cultura. Por ejemplo, los dioses mayas, el Hunapku, su nombre significa Dios creador de todo. Es decir, para los mayas, el Hunapku fue el Dios creador de todo. El Itzamna, también llamado Samna, Señor de los cielos, la noche y el día, e hijo de Hunapku. Kukulcán, representaba al dios del viento llamado también serpiente emplumada. Kukulcán. Chak, dios de la lluvia. Apuch, Kishin, Kimil, Ojun, Ajau, de nuevo a ver. Ajpuch, Kishin, Kimil, Ojun, Ajau, es el dios de la muerte. Principales dioses mayas. Seguimos. La arquitectura maya es la más rica del mundo por su complejidad. ¿Qué hicieron, muchachos? Pirámides escalonadas, ya, de piedra y de hierbas, llamado, aquí está, a ver, dice, al estar, ¿dónde está? La arquitectura maya abarca varios miles de años, a menudo es fácilmente reconocible como arquitectura maya las pirámides escalonadas de la época. Acá está. Lo hicieron de piedra, ya esas pirámides lo hicieron de piedra tallada, intrincada con el fin de crear un diseño escalonado. ¿Ya? Aquí está las pirámides. Aquí debe estar.
¿Qué usaron para hacer pirámides? Piedra caliza que se hallaba en las tierras maya y facilitaba la producción y permitía la construcción de gigantescas pirámides y palacios de un piso. Ellos han hecho pirámides y palacios de un piso. ¿Ya? Ahora, aquí está. ¿Ve? O sea, ellos a sus pirámides lo cubrían de piedra caliza y después lo cubrían con estuco, o sea, hierbas de tal manera como hacen aquí los adobes, ¿no? Los adobes, ¿qué hacen? Le meten una hierba llamada el tallo o los tallos de la cebada o del trigo, que cuando se seca es la paja. Esa paja lo envuelven con el barro para que se vuelva duro. Igualito es las cubiertas de estuco, son hierbas que se mezclan con la piedra caliza. Entonces, principalmente los mayas han logrado hacer pirámides escalonadas. Y aquí está, ¿no? Esta pirámide escalonada, tipo grado. ¿Por qué se llaman pirámides escalonadas? Porque está hecha con escaleras, ¿ve? Escaleritas hacia arriba, ¿no? Y encima, en la base, están los palacios, templos o palacios. Muy bien, ahora, avance científico, la astronomía maya y calendario de decisión. Los mayas creían firmemente en la influencia del cosmos en la vida, es decir, el universo o el cosmos en la vida cotidiana influye, ¿ya? Influye. En consecuencia, muchachos, se adelantó el conocimiento maya y la comprensión de los cuerpos celestes por su tiempo, ¿ya? Por ejemplo, sabían cómo predecir eclipses solares. También utilizaron ciclos astrológicos para ayudar a la siembra y la cosecha. Es decir, sabían cuándo iba a llover y cuándo no iba a llover. Además, se desarrollaron dos calendarios tan precisos como los que utilizamos hoy. El primer calendario marcaba una ronda del calendario. Dice, había en este calendario dos ciclos anuales. Uno llamado un año sagrado de 260 días y el otro el año secular o normal de 365 días. El otro calendario es el calendario redondo o circular. Cada 52 años contaba como un único intervalo. Después de cada intervalo, el calendario sería restablecido como un reloj. Y aquí está ese calendario, ¿no? Como una especie de reloj. Ahora, muchachos, datos importantes mayas. Dice, ¿cuándo y cómo fue el final de los mayas? Muchachos, acá hay preguntas en el libro. El final de los mayas no fue precisado hasta la actualidad. Y si algunos afirman que perdura hasta la actualidad, manifestándose en muchos pueblos de Centroamérica. ¿Qué quiere decir? Que no ha desaparecido la cultura maya. Siguen existiendo mayas en Centroamérica. Otros dicen que fue una sequía de 80 años que provocó que la población abandone sus tierras para buscar otras más fértiles y dejaron esas tierras desérticas. En tanto, otro grupo manifiesta que la quema y talado de árboles los dejó con tierras secas desérticas que los abandonaron. Se afirma también que los españoles fueron los que pusieron fin a esta cultura. ¿Cuál es lo real? Lo real es que aún no se ha detectado fehacientemente cuál de todos estos causales fueron las que trajeron abajo y la desaparición de la cultura maya. Aunque otros afirman que la cultura maya sigue vigente. Conquistador español de los mayas fue el adelantado invasor Miguel de Ursúa. Acá está la respuesta, ¿no? ¿Quién conquistó la última ciudad maya? Miguel de Ursúa. ¿Qué técnicas agrícolas desarrollaron los mayas?
las chinampas. ¿Qué eran chinampas? Chacras artificiales. Fueron una especie de balsas cubiertas con tierra. Sirvieron para cultivar flores y verduras, así como para ampliar el territorio que en la superficie de lagos y lagunas del valle. ¿Qué quiere decir, muchachos? Las chinampas también lo han utilizado y lo siguen utilizando los uros del lago Titicaca. Han logrado, sobre el lago Titicaca hay bastante vegetación llamada la totora. Sobre esa totora que crece muy espesa y bien tejida, sobre esa totora los hombres del Uro han echado tierra flotante sobre el lago. Esta tierra flotante sobre el lago no va a necesitar de riego durante el año, porque ya tiene debajo de esa tierra, tiene agua ya del lago Titicaca, que hasta el momento no se seca. Entonces ahí siembran y ya no están esperando las lluvias para que pueda mojar esas tierras. Ya esas tierras son automáticamente mojadas porque debajo de ellas están las aguas del lago, ¿ven? Y a eso se le llama las chinampas. Ciudad Maya, que fue elegida maravilla del mundo. En el año 2007, muchachos, la ciudad de Chichén Itzá fue considerada una de las maravillas del mundo. Y para ello, nosotros, muchachos, debemos sentirnos orgullosos que dentro de América existan muchas ciudades y muchos lugares muy hermosos que han sido ya declarados maravilla del mundo, así como lo que ocurrió con Machu Picchu, ¿no? Ahora, muchachos, trabajo de extensión. Desarrolla en tu cuaderno las preguntas del libro de la página 3, donde dice retroalimentación. Esas 4 preguntas lo desarrollan en el cuaderno, ¿ya? En el cuaderno. Y tienen tiempo hasta el 22 de mayo para enviar este trabajito y quedar bien con el profesor. Y con ustedes mismos, porque haciendo van a aprender. En la misma página del libro, muchachos, la página 4, recuerden ahora página número 4. En la misma página del libro contesta a las preguntas de la imagen y lo presentas hasta el 22:05. Por ejemplo, ya vamos, en la clase Zoom voy a explicarles ahí, ¿ya? Hoy mismo desarrolla las 10 preguntas de verificando el aprendizaje. El profesor guiará tus respuestas. Mis queridos alumnos, como nos quedamos sin tiempo, y el tiempo es oro, en la clase Zoom voy a profundizar este temita. Conmigo será hasta la hora del Zoom, porque ya transcurrieron 28 minutos y es hora de cortar esta clasecita.